Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión. Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy Ale Medina. Y yo soy Caro Cruz. Y comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Marzo Mujer en el podcast. Hoy vamos a platicar con escritoras, hoy elegimos a escritoras y estamos muy bien acompañados por Grisel Zamarrón y Lola Ancira, que son dos escritoras, autoras mexicanas, de las cuales Ale y yo tenemos el gusto de conocer. Al igual que en el capítulo de lectoras, vamos a estar haciendo un formato diferente, así que demos primero la bienvenida a Grisel. Gris, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes por invitarme, Oli. Antes de comenzar, nos gustaría que nos platicaras un poquito sobre ti, como escritora y demás, pero de dónde eres, qué más haces, etcétera. Bueno, soy de Nuevo León, de Santiago, un pueblo mágico, y pues aparte, obviamente, pues de ser escritora y lectora, soy estudiante de ciencias, entonces ahí ando combinando las dos cosas, tratando de llevarlas las dos. Eres joven, pero mira, ya con libros publicados y todo, que es lo que te trajo aquí. Entonces, platícanos desde cuándo surgió esta espinita por escribir, porque uno podría decir, no, pues las ciencias están así separadas de la parte creativa y así, pero cuéntanos en qué momento dices, bueno, no va a ser a lo mejor al 100% en lo que me enfoque, pero quiero escribir. Pues es que eso fue primero, porque de familia todos leemos, entonces, o leímos en algún momento. Entonces, desde chiquita yo, los libros. Y ya como si tenía 12 años, cuando dije, oye, ¿y si también hago yo las mías? Y empecé bien mal, o sea, los leo ahorita y digo, qué oso, nadie lea esto, por favor. Pero, pues con práctica también. Entonces, empecé, pero con seudónimo. Entonces, nadie sabía. Y no pienso decir nunca cuáles son. Y ya después, también que agarré más confianza y todo, ya empecé pues, a compartir mis escritos, así con gente más cercana a mí, pero ya fui perdiendo la vergüenza y ya en el 2020, en la pandemia, fue cuando me decidí, que tenía más tiempo también, a escribir ya más en serio y publicarlos. O sea, pero ahí las dos así de que es que esa parte nos tomó por sorpresa, pero estamos hablando de que estos libros que dices que están bajo seudónimo, o sea, también los autopublicaste. ¿Están en alguna plataforma o algo así tipo Wattpad? Es que primero empecé en páginas de Facebook, porque antes yo no sabía de la existencia de Wattpad, entonces yo usaba Facebook. Y ya después, cuando me enteré, dije, bueno, pues vamos a usar eso. Y tenía una cuenta que era compartida con mi mejor amiga. Entonces ahí los usábamos las dos con sus respectivos seudónimos. Qué interesante, oye, eso no me lo esperaba, plot twist. Eso viene en los agradecimientos de ajenos, sí me acuerdo. Sí. Yo quisiera preguntarte cómo fue el salto o el cambio, o si escribes de una manera diferente a cómo escribías los fanfics ahora tus novelas. Yo siento que se ha cambiado mucho y de hecho todavía sigo cambiando porque el que estoy escribiendo justo ahora, también lo siento muy diferente a ajenos y nuestros. Entonces, pues yo como quiera todo el tiempo estoy formándome, yo busco maneras de aprender y mejorar y todo. Entonces, pues se nota mucho el cambio, la evolución. Y pues si comparamos de lo que tenía como seudónimo, o sea, todo lo que subía a Wattpad y todo eso, allá lo que he publicado, pues sí hay mucho cambio. ¿Pero llevas como algún tipo de estructura de que dices, bueno, tengo esta idea, voy a armar primero los personajes o sabes que quiero enfocarme a este género o dices lo que vaya fluyendo y voy a escribir y a ver qué sale? O sea, si tienes como algún tipo de rutina para armar la historia. Bueno, primero, yo intenté manejarme por escaleta y hacer fichas y todo porque yo vi que eso ayuda, pero a mí no me funciona porque yo me bloqueaba, yo sentía que si no terminaba, por ejemplo, la escaleta, iba por orden y si de repente me bloqueaba, después ya no sabía cómo seguirle y yo creía que tenía que resolver eso para poder continuar. Igual los personajes, tenía que terminarlos antes de empezar, entonces eso me frenaba mucho. Y ya después opté por dejar que fluyan a como me vengan las ideas y me funciona mucho mejor porque ya después es más fácil decir, bueno, esto lo quito, esto lo cambio, pero
surgen más las ideas. O si de repente no sé cómo conectar algo, igual ya sé que eso luego lo modifico y conforme vienen más ideas, van surgiendo esos. Eres más alma libre en ese sentido de que cómo fluya tu idea. Y podrías decir como algunos autores que te hayan servido de inspiración, que admires, que digas, me gusta su trabajo, aspiro a lo mejor a escribir ese género igual de padre que lo que me hacen sentir. Pues sí, no, es que cuando yo leo, yo tengo, pues suelo poner post-it, pero tengo la costumbre de poner un color para lo que es como de lectora y otro de escritora. A lo que digo, bueno, esto me puede funcionar para mí como escritora para mejorar, o esta palabra nunca la había pensado usar y me sirve como un sinónimo, o cosas así que me puedan funcionar, que me puedan servir. Entonces, de todos los libros que yo leo, todos los autores, saco cositas así, lo que pueda. Ok, pero no tienes así como que uno que admires muchísimo. Bueno, esto ya es cuestión lectora. Por ejemplo, Cassandra Clare, yo admiro demasiado cómo pudo crear todo ese universo de Cazadoras de Sombras. Y Taylor Jenkins Reid, amo su pluma, de verdad, me encanta, me encanta. Todo lo que ella publique lo voy a leer. Amamos, yo creo que nosotros también. Bueno, ella mencionamos que tienes 2 libros que son ajenos y nuestros. Han sido pues autopublicaciones. Entonces, nos gustaría que nos platicaras cómo ha sido tu proceso de autopublicación. Bueno, yo tuve suerte de que tuve a 2 personas muy lindas y que me ayudaron mucho. Entonces, primero, no fue tan difícil, no fue tan complicado. Y segundo, fue todavía más bonito porque lo compartí con alguien. Entonces, les digo, estas 2 chicas me ayudaron con lo que es la maquetación y diseñar las portadas, porque yo tenía la idea y todo, pero no tenía las herramientas ni el conocimiento para hacerlo. Entonces, ellas son de Argentina y me ayudaron con eso. Pero fue como muy cercano, muy humano, que hasta, o sea, éramos amigas trabajando juntas en un libro. Y obviamente cuando saqué el segundo, pues volví con ellas. Y entonces con eso, pues ya supe cómo encaminarme, me guiaron y todo. Y pues no, o sea, no batallé, fue muy rápido, muy, muy lindo, muy tranquilo todo. Ay, qué bonito, me encanta que así como dices que fluye la inspiración para escribir, dices, bueno, para mí fue, digamos, un proceso sencillo, pero me imagino que en el camino pues sí hubo dudas de, oye, esto va a funcionar, esto Sí. me gusta, esto cómo lo va a recibir el público, entonces cuéntanos sobre lectores beta que hayas tenido, alguien que haya metido mano en el proceso de edición. ¿Quién fue la primera persona que te dijo, sabes qué? O sea, sí, públicalo, sí, hazlo? Bueno, con ajenos, nada más mi novio fue el primero que lo leyó. Bueno, no lo leyó. Yo se lo platiqué porque lo soñé. No tal cual como está el libro ya, pero la base yo la soñé. Entonces se lo platiqué el sueño y me dijo, oye, eso está bueno, pero que no lo escribes. Ya, pues bueno. Y resultó que al final me gustó cómo quedó y dije, ay, no, sí lo voy a publicar. Y pues como él ya se lo sabía, me animó a hacerlo y luego a mis conocidos, a los más cercanos, también se los pasé y les gustó. Estos fueron los únicos lectores beta que tuve. Ya para el segundo, dije, sí necesito a más personas imparciales o que ya tengan más experiencia como lectores. Entonces, ya fue donde ya busqué más. Y de hecho, también para el nuevo que estoy escribiendo, busqué a otras personas y más variado y todo porque sí hace mucha diferencia. Entonces, con el primero, les decía, nada más fueron poquitas personas y mi novio fue el primero que supo. Y fue como que el que me animó a publicarlo porque yo soy muy tímida, muy vergonzosa en ese sentido. Y yo decía, no, es que no quiero, y si sale mal. Y empecé yo misma a ponerme trabas. Y él fue el que me dio ese empujoncito. Y luego ya cuando saqué el segundo, me tocó que por alguna razón me entró el síndrome del impostor. Entonces, no le di publicidad porque no me sentía cómoda. O sea, no sabía cómo hablar bien de mi libro porque yo no me sentía cómoda. Y ya después se me pasó, pero, o sea, gente me decía, ah, el primer libro, no sé qué, ¿cuál sale el segundo? Y yo, es que ya salió, pero no dije nada.
pero fue por mi culpa, o sea, yo misma pues me escondí por ese problemita que tuve. Antes de saltar como a otra parte de conocerte como escritora y tal, creo que ya mencionamos los títulos y todo y que estás escribiendo algo ahorita. Así súper rápido, ¿cómo es que describirías cada uno de los libros, incluyendo el que estás escribiendo actualmente? La primera, o sea, mi biología son de suspenso. Son libros cortos, ligeros. De hecho, no lo pensé de esa manera, pero ya cuando surgió dije, pues sí. Me comentaban mucho que sirve tanto si quieres adentrarte en el mundo, en el género de suspenso, thriller, ese está ligero como para comenzar. Y también si tienen bloqueos lectores, queda muy bien, ayuda a salir del bloqueo lector. Entonces, como me daban sus comentarios, empecé a adoptarlos y es algo que yo menciono. Y del nuevo, este va a ser de drama. Y aún no lo tengo terminado, así que no puedo asegurarles nada. Pero sinceramente, a mí me gusta mucho porque estoy disfrutando mucho, porque al ser de drama, pues pongo más emociones y ya me encariñé más con los personajes y no sé, yo estoy enamorada ahorita. Qué bonito. De hecho, yo ya tuve la oportunidad de leer Ajenos y Nuestros para estar lista para esta entrevista. Y sí, totalmente son un thriller y suspense. Y como tú dices, sí, son muy ligeros y todo. Entonces, pues sí, creo que está muy atinado eso para salir del bloqueo lector. Por ahí, digo, ya hablamos de tu faceta de lo que es ser escritora. Pero sabemos que para ser un buen escritor es bien importante ser lector. Entonces nos gustaría que nos platicaras un poquito sobre ti como lectora, ya dejando de lado de ser escritora, ¿no? Pues como les mencioné, leo desde chiquita. O sea, yo tal cual tenía 4 años y mi papá leía libros. Entonces yo decía, ay, qué bonito se ve. O sea, tal cual yo veía el objeto, las portadas y las hojas y todo, yo decía, ay, qué bonito, ¿qué es? Y pues no me los prestaban, obviamente. Les daba miedo que los fuera a rayar o romper o lo que sea. Y los tenían en una repisa. Mi sala tenía un mueble que era de puras repisas. Entonces los tenían en la de mero arriba. Entonces la Grisel chiquita se pone a trepar el mueble para sacar los libros y al lado había un sillón. Entonces empecé a aventar los libros al sillón y luego yo al sillón para regresarme al piso y los agarraba. Pero no les decía nada, entonces les empezó a dar confianza y ya me lo empezaron a compartir y comprar ahora sí libros pues que yo pudiera entenderles más con dibujitos. Y empecé a leer, o sea, en el kinder yo entré ya sabiendo leer. Y por lo mismo luego me ponían a leer a mí las maestras siempre. Pero bueno, ya que. Y desde entonces cuentos y libritos así chiquitos. Y ya a los 12 fue cuando empecé a tener mis propios libros, que ya en mi cuarto me puso una repisa para que yo empezara mi biblioteca. ¿Y cómo definirías tu gusto lector? ¿Qué es en general lo que lees? ¿Qué tipo de géneros? Leo casi de todo. Depende de mi mood. A veces traigo el mood de puro romántico. O a veces quiero algo más de suspenso, así. Pero en general yo de todo. Lo único que no sería más como de no ficción, de qué biografías o aún vez me dieron un libro de deporte y no. Bueno, pues Gris, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Antes de despedirte, no sé si quieras agregar algo más, que dejes por acá el comentario de tus redes sociales para que estén pendientes del nuevo libro que se viene. Bueno, primero que nada les quiero agradecer por darme la oportunidad, el espacio de estar aquí. Me gusta mucho platicar con ustedes y pues mis redes sociales, solamente tengo Instagram así como para el mundo escritor, tengo mi Facebook y todo, pero pues son cosas mías, memes y todo. Entonces, en Instagram pueden encontrarme como Grisbooks y pues los invito a leer mis libros. El siguiente sale en los próximos meses, no tengo la fecha, pero no falta mucho. Perfecto, pues lo vamos a estar esperando. Muchas gracias, Gris. Y bueno, llegamos a la segunda parte de este episodio, donde estamos también muy bien acompañadas por la escritora mexicana Lola Ancira. Lola, bienvenida a Cero Humilde Opinión. Muchas gracias por acompañarnos.
Hola, gracias a ustedes por la invitación. Yo estoy muy contenta de estar por acá. Ay, Lola, no, yo ya sabes, te admiro un montón, pero para no hacer esto súper largo, antes de comenzar con las preguntas, les voy a platicar un poco sobre ti. Lola Ancira es originaria de Querétaro, ha publicado ensayo, cuento y reseña literaria en medios electrónicos e impresos, es autora de los libros de cuentos Tusitala de Óbitos, El Vals de los Monstruos, Tristes Sombras y Despojos. Fue becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas y del FONCA. Su obra ha sido antologada, entre otros libros, en el ensayo 2 de Editorial UNAM, Mexicanas, 13 narrativas contemporáneas, y en el más reciente Ars Mortis, los dos últimos con Editorial Fondo Blanco. Fue seleccionada por la FIL Guadalajara en 2019 como uno de los 8 talentos mexicanos para su programa Al Ruedo. Actualmente imparte talleres de cuento y cursos de literatura fantástica. Pues como ya pudieron escuchar, una carrera bastante completa, pero creo que el punto de partida es determinar cómo fueron tus inicios y cómo es que tú dices, ¿sabes qué? Yo me voy a dedicar a escribir. Ok, pues dedicar a escribir como tal, yo creo que fue después de la publicación de mi primer libro, cuando yo sentí que pude decir, ok, ya soy escritora, ya me avala este primer ejemplar en papel. Y eso fue justo hace casi 10 años, en 2013 se publicó mi primer libro, entonces pues ya que vi que mis letras sí podían o tenían como pues cierta calidad porque fueron elegidos en una convocatoria, se publicó como libro y tal, pues decidí seguir por ese camino, pero empecé a escribir mucho antes, empecé a escribir como a los 15 o 16 años, o sea, hace casi 20, entonces pues ya tenía también un buen recorrido hasta que publiqué mi primer libro. Y pues yo creo que ese fue como el parteaguas para decir, ok, sí, me quiero dedicar a esto, pero sin dejarlo profesional. Yo soy correctora y editora y hasta ahora no me puedo vivir solamente de la escritura, entonces ya espero que llegue el día en que sí pueda ocurrir, pero no creo que sea pronto. Pero pues ahí sigo en eso. Estamos hablando que escribir siempre estuvo en ti y en tus gustos. Sí, desde hace bastante tiempo ya. Ok, qué padre. De hecho, mencionabas que Tusitala pues ya cumple 10 años en este 2023. Y pues platícanos cómo ha sido para ti ir publicando tu obra ya después de este libro. Vemos que pues varios de tus libros han sido o han estado publicados por diferentes editoriales. Cuéntanos más sobre eso, si tienes a lo mejor cuál ha sido el proceso más tormentoso, cuál ha sido el más fácil o si todos son tormentosos, etcétera. No, sí son distintos. El Vals de los Monstruos para mí fue un poco el más tormentoso porque de meterlo a dictamen pasaron casi 2 años hasta que Tierra Adentro me dijo que sí. Entonces, la espera yo creo que es lo peor para un escritor, pero yo creo que también es lo mejor porque así damos tiempo a madurar también nuestra obra, a ver errores que no habíamos visto antes, a poder trabajarlo con el tiempo suficiente. Entonces, pues fue mi segundo libro, yo estaba más joven en aquel entonces y tenía esta prisa, ¿no? De ya quiero mi libro, ya quiero otro libro, ya necesito otra publicación. Pero bueno, esta es una carrera de aguante y no de velocidad, entonces ahora agradezco mucho ese tiempo, pero pues en ese entonces sí lo sufrí. Fueron esos 2 años de la convocatoria, más casi otros 2 años en los que se editó y estuvo listo, entonces pues sí fue bastante tiempo y ya cuando salió el libro pues yo ya me sentía un poco alejada porque ya estaba trabajando en otro proyecto, porque ya había pasado cierto tiempo de que los había escrito. Entonces eso, no es como, ay, déjame volver a leer mi libro porque no me acuerdo qué escribí. Sí pasa. Entonces me ha sucedido así con los últimos libros, pero con Tristes Sombras, por ejemplo, fue un poco menos el tiempo. Yo creo que fueron 1.5 años, 2 años máximo en total, desde que lo entregué en la editorial y se publicó. Quizás hasta 1 año, yo ya estoy exagerando. Y Despojos lo terminé, lo empecé a mandar a convocatorias y demás, y ese sí fue casi 1 año exacto, de que terminé el manuscrito, lo envié a convocatorias y ganó el concurso casi al año, pero se publicó casi 1 año después también. Apenas salió a finales del año pasado y ganó en 2021. Entonces, pues eso, yo creo que ya aguanto más la espera después de lo del Vals de los Monstruos, que fueron casi 4 años, entonces ya 1, 2 o 3 ya no es tanto. Pero pues sí es como tardado porque tienes que mandar a convocatorias en editoriales o a concursos o incluso autopublicarte, pero pues todo lleva su tiempo. Entonces para mí todos los procesos han sido un tanto largos y pues ya estoy como más bien acostumbrada a eso.
Sobre todo yo creo que paciencia, ¿no? Es lo que debes de tener principalmente. Paciencia y confianza en tu trabajo. Y algo que creo que va muy de la mano y que nos gustaría que nos platiques por acá es uno, cómo es que durante todo este tiempo has hecho a lo mejor una estructura o un proceso para escribir, ya sea de que no, pues me siento tantas horas. Y dos, cómo eso ha ido forjando un estilo de escritura y si este ha cambiado o si consideras que desde que empezaste a escribir ha sido el mismo. ¿Cómo se maneja esa parte, digamos, más técnica? No, yo siento que soy otra autora completamente desde el primer libro hasta el último. Yo al principio sentía que la literatura era algo muy solemne, que debía estar en un pedestal. Yo leía muchísimo a Borges, quería no imitar, pero sí seguir el estilo que él tenía, el tipo de lenguaje que utilizaba, los tópicos también. Entonces, creo que en cuanto a los tópicos sí sigo trabajando lo mismo, que podríamos resumirlo en muerte, soledad, locura. Y aparte de eso, pues sí fui cambiando porque para mí, bueno, ya lo decía, ¿no? La literatura era algo muy solemne y actualmente, mi perrito está ladrando por ahí, actualmente ya puedo utilizar, o me doy permiso de utilizar un lenguaje mucho más coloquial, que siento que también es mucho más cercano a las historias que trato ahora, que las que comencé escribiendo. Entonces sí, para mí sí ha habido una evolución pues como muy contundente, ¿no? En mi camino como escritora, y creo que también se puede notar mucho entre el primer libro y el último. Sí, yo confirmo esa parte, Lola. Hace poquito yo leí en enero Tu Citala de Óbitos y de hecho ayer, digo, el día que estamos grabando esto, ayer leí Vals de los Monstruos y de hecho hasta de Tu Citala al Vals hay una diferencia, hay una gran diferencia. Y sí, estoy de acuerdo en que sí lo hacías en Tu Citala, al menos los primeros 3 cuentos sí eran súper complejos, o sea, un lector simple como uno, sí tuve que releerlos varias veces, ¿no? No es que estén escritos mal, el problema es que tú estabas utilizando ya otro estilo que a lo mejor tú decías, es que así debe de ser, ¿no? Pero Vals hace cuenta que volvía a la Lola que yo conocí, con Tristes Sombras primero, después Despojos, ¿no? Y hablando de eso que decías, los temas siguen siendo los mismos, que yo siempre digo, pues sí, toma mucho tema oscuro, tema difícil, temas que otros escritores no quieren hablar y que la verdad es que me impresiona que las mujeres, y especialmente las latinoamericanas, son las que están tomando estos temas y principalmente tú. Entonces, yo lo que quiero saber es qué te ha llevado a ir tomando estos temas para tus publicaciones y hacerlo de una u otra forma parte de tu literatura. Uy, pues en mi caso es completamente la experiencia personal, porque yo he estado como muy de cerca o he experimentado pérdidas muy cercanas. Entonces, bueno, mi hermana se suicidó cuando yo tenía 17 años, ella tenía 22. Perdí a una prima también muy joven, perdí a mis mejores amigos también hace varios años. Entonces el tema del suicidio y de la muerte han estado muy presentes en mí, y cuando empecé a escribir tenía como mucha esta cuestión de búsqueda, ¿no? De qué sucede después de la muerte, qué sucede con estas cuestiones también de los trastornos mentales, pues todo lo que tiene que ver también con la locura, con el encierro. Entonces siento que empecé a escribir más bien tratando de encontrar respuestas, pero ya se ha dicho muchas veces, ¿no? En la escritura más bien encontramos más preguntas, pero es tratar también de darle una forma a mi experiencia. Entonces, pues parto de ahí, que sí es como muy oscuro y muy melancólico también, pero pues yo creo que esa es la esencia de mi escritura. Aparte creo que permite que conectes con tus lectores precisamente porque estás hablando de algo que conoces, de algo que viviste y que sientes, ¿no? De algo, o sea, sea ficcionado o sea no, pero de alguna manera ahí está tu esencia. Y algo que decíamos ya hace rato que estábamos platicando con Gris es que pensamos que no puede ir una cosa sin la otra, y es que no puedes ser escritor sin ser lectora. Entonces platícanos sobre ti, sobre tus gustos literarios, a qué escritores, autoras admiras y algunas recomendaciones quizás. Sí, esto también ya lo he comentado, pero me parece como importante porque pues yo estudié una carrera en lenguas en México, y lo que menos leíamos eran autores mexicanos. Entonces yo en los últimos semestres decía, pero ¿por qué no? ¿Qué está pasando aquí? Yo siempre he dicho también que soy autodidacta, y pues yo tuve que buscar también mis propias lecturas, no me quedaba como solo con el programa de la facultad.
y que sabemos que en la mayoría, en un gran porcentaje, es de autores hombres y de estos considerados clásicos, ¿no? Y las mujeres quedan muy de lado. Entonces, pues sí, me formé con Quiroga, con Poe, con Borges, con Cortázar, pero ya en los últimos años, pues ya como que cobré conciencia de esto y dije, ¿pero dónde están las mujeres? Y he estado leyendo mucho más mujeres que hombres últimamente. Amparo Dávila sí la leí en la facultad, pero Inés Arredondo no, Guadalupe Dueñas tampoco, entonces fue como leer estas autoras de medio siglo. Ahorita ya estoy más con las contemporáneas, con Mariana Enríquez, con Samantha Schweblin, está también Dolores Reyes, que acabo de leer, Come Tierra. Entonces es precisamente lo que dice Alejandra, ¿no? Estos temas de violencia de género, de violencia en general contra las mujeres, también no nada más de género, pero son estas violencias sociales domésticas de muchos tipos. Entonces creo que sí, son temas que estamos tratando las escritoras, sobre todo latinoamericanas, porque es lo que nos toca vivir. Entonces, pues eso. Se me va ahorita, porque también tengo muy mala memoria, pero pues eso, estoy leyendo a muchas autoras ahorita. La última fue Dolores Reyes, estoy tratando de hacer memoria. Leí a Ashley Adrian también con El Instinto, pero bueno, ella no es latinoamericana, pero también tiene una temática de la maternidad, pero ejercida de otra forma, pues como de maternidades disidentes, que también se está escribiendo mucho, y también siento que va mucho la literatura de mujeres por lo corporal, por tratar de comprender nuestros cuerpos y los distintos procesos que llevan nuestros cuerpos. Okay. También, por último, ya para acabar esta entrevista, sabemos que estás impartiendo talleres de escritura. Platícanos un poquito más sobre eso, a lo mejor por si alguna escucha está interesado, pues pueda buscar luego más información también contigo en redes, pero para que sepan más o menos de cómo va. Claro, pues yo me formé en talleres, entonces yo siempre recomiendo un montón entrar a talleres. Y también otra cosa que ha ido como cambiando, sobre todo con la pandemia, es que ahora hay muchos talleres de escritoras, dados por escritoras, y antes era mucho más, pero por escritores, y además estos señoros de pues ya 70, 80 años que pues deberían dejar de escribir y dar clase, perdón, pero bueno, ahora hay como estos talleres también de mujeres, pero que son digamos de varias escritoras, cada una da una sesión, entonces esos también los recomiendo un montón, yo también los he tomado y he aprendido muchísimo. Y pues yo llevo 4 años ya dando talleres y cursos, doy talleres de cuento y doy cursos de literatura fantástica. El curso de literatura fantástica lo doy en Literaria, que es una escuela de escritores. Lo encuentran tal cual como literaria.org, me parece. Y bueno, ese taller lo doy 4 veces al año. Y los talleres de cuento, yo creo que también doy unos 6 o 7 al año. Son normalmente de 5 sesiones de 2 horas cada uno. Y también suelo dejar pues ejercicios de escritura o revisamos cuentos que ya tengan los asistentes. Entonces esos todo el tiempo los estoy publicando en mis redes, en Facebook, que estoy tal cual como Lola Ancira. Tengo un blog que se llama De Letras y Maullidos, donde estoy actualizando todo el tiempo que estoy haciendo, dónde voy a estar, las presentaciones y demás. Entonces en Twitter también, pero más Facebook, Instagram también lo uso mucho y pues todo el tiempo estoy poniendo en qué ando. Excelente, para que vayan y revisen toda la información, que vean que sea lo próximo. Yo creo que antes de despedirte sí me gustaría que uno nos dijeras si hay algo nuevo en puerta, algo que tengas así como que digas voy a escribirlo en algún futuro. Y 2, que para las personas que quieren escribir o así y que te están escuchando, un consejo rápido que les puedas dar. Ok, bueno, me estoy acordando que no respondí una de las preguntas porque alguien me preguntó si tenía como una forma de escribir o algo así, como, no sé, bueno, algo así me preguntaste, ¿no? Sí, no contesté nada. Bueno, yo suelo decir siempre en mis talleres que hay que tener disciplina. Yo no la suelo tener, pero lo que sí es que con las últimas becas empecé a destinar la última semana de cada mes para escribir y las 3 semanas previas a investigar. Yo investigo un montón. Entonces, también mis manuscritos los trabajo mediante proyectos. Yo planeo de qué voy a escribir, cuántos cuentos van a ser, una pequeña sinopsis de cada uno. Entonces, sí tengo muy estructurado qué voy a hacer y me dedico a investigar un montón, luego a escribir y también a leer todo lo que tenga que ver con los temas que quiero trabajar, ya sea ficción o no ficción, poesía, ensayo, narrativa, lo que sea que tenga que ver con lo que yo quiero escribir, no nada más cuento o novela. Y pues eso.
Estoy trabajando ahorita en una novela que dejé pausada en 2018 y cada que pasa un mes digo, ya la voy a terminar y nada que la termino porque todo se complica más. Entonces, planeo terminarla este año ya para no dar meses, pero este año sí la quiero terminar. La estuve pausando porque en el Inter trabajé varios proyectos de cuento y tenía becas, entonces sí tenía deadlines y la novela dije, bueno, esta puede esperar. Pero pues ya, ahora sí estoy con la novela, es súper complicado. Ahorita que estoy escribiendo la novela he escrito yo creo que unos 3 cuentos para distintas antologías y el último cuento que escribí me dio muchísima satisfacción porque lo escribí casi en 3 horas o menos y me encantó cómo quedó y al otro día ya nada más lo revisé un poquito y lo mandé. Entonces dije, ¿por qué estoy trabada en la novela y de necia en la novela si los cuentos los puedo hacer así? Pero bueno, seguiré en la novela, al menos quiero tener esa primera novela y luego ya me sigo con el cuento. Pero eso, ahorita estoy escribiendo la novela, o retomándola más bien, y tengo otro proyecto que empecé en pandemia, pero se quedó justo solo como proyecto de crónica, y tiene que ver con los panteones mexicanos y la gente que vive y trabaja en ellos. Entonces, ahí lo que quiero hacer, precisamente como es crónica, es ir a entrevistarlos y darle prioridad o protagonismo a las voces de estas personas. Y ahora que pues ya no estamos, o bueno, sí en pandemia, pero ya no es tan crítica como antes, pues ya puedo como hacer las visitas y las entrevistas que dejé pausadas en ese momento. Entonces, eso es lo que sigue después de la novela, si todo sale bien. Y pues consejos es leer un montón. Un escritor no puede existir sin lectura. En mis talleres luego me dicen, es que los textos están bien largos, es que dejas muchos textos, spoiler alert, sí dejo muchos textos, pero es por su bien, se los juro. Yo dejo textos de teoría y de ficción porque para mí también es importantísimo leer de ambos, no nada más platicar de cómo se escribe un cuento, sino leer también cómo dicen otros escritores o teóricos o investigadores, pues que se escribe un texto de ficción. Pues entonces, en ese sentido, yo creo que mis cursos y mis talleres son 50-50, 50 de teoría y 50 de ficción, pero pues sí es pues material indispensable para mí. Entonces eso, lean un montón sobre lo que quieran escribir. Si les interesa escribir sobre, no sé, sobre perros o sobre gatos, pues busquen textos de ficción que sean sobre estos temas y documentense también mucho porque eso nos da un montón de ideas. A mí siempre me surgen ideas, estoy señalando frases, estoy dejando marcas también y luego regreso a esos libros y a esas marcas y digo, sí, esto me gusta para tal personaje, esto me gusta para tal escenario. Entonces eso, no es plagio, solo eso, ¿no? Solo despertar ideas en nosotros que pueden surgir a partir de la lectura de otros textos relacionados con lo que queremos escribir. Sí, yo creo que definitivamente explotar la creatividad de diferentes formas, ¿no? Y sin duda yo creo que para el escritor es la lectura, no solamente vivir, porque creo que es una parte donde también se alimenta mucho, pero también es mucho de lo que se lee y a veces interpretar, bueno, saber cómo pueden interpretar el lector ciertas cosas a través de tu propia interpretación. Entonces, qué bonito, qué padre. Yo no puedo esperar ya a tu novela porque sé que es tu primera novela realmente. He leído puro cuento tuyo. Y también el de Crónica Lola, ¿no? Sabes, tú le diste al clavo conmigo, Panteones y Lola Ancira. O sea, yo ya lo quiero. Ay, no, qué padre. La verdad, yo no tengo nada más que agregar. Caro, no sé si tú tengas algo más que agregar. Pues nuevamente agradecerte el espacio. Pues así es como terminamos el episodio de hoy. Lola, muchas gracias por acompañarnos y compartir de tus experiencias. Gracias a ustedes, yo encantada. En la caja de descripción podrán encontrar las redes sociales tanto como de Gris como de Lola. También recuerden seguirnos en Instagram y en TikTok, nos encuentran como Ser Humilde Opinión. Nos escuchamos a la próxima. Adiós. Bye.